Hola chiquillos, hoy día les voy a hablar acerca de las habilidades históricas. Las habilidades históricas son para nosotros todas aquellas habilidades que nosotros podemos tener para poder organizar el conocimiento histórico, ¿cierto? Si bien estas habilidades nos pueden servir para el lenguaje, nos pueden servir para ciencia, en historia las vamos a utilizar bastante y van a ser importantes que nosotros la aprendamos a utilizar básicamente porque nos permiten organizar de mejor manera el conocimiento en historia, que es amplio, fechas, datos, etcétera, y nos van a permitir tener una comprensión más acabada acerca de los procesos históricos. Bien, nosotros en clase alcanzamos a estudiar los mapas conceptuales y las líneas de tiempo, ¿cierto? Los mapas conceptuales. Nosotros tenemos, ¿cierto? Los mapas conceptuales son representaciones gráficas. Es decir, es un dibujo, ¿verdad? Y este dibujo es un esquema a su vez, porque tiene flechas, porque tiene flujos, porque va de un lado hacia otro, ¿cierto? Las flechas son muy importantes que nosotros sepamos desde dónde se desprenden y hacia dónde llegan. ¿Y para qué nos sirven los mapas conceptuales? Para organizar la información. Cuando la información es mucha, los mapas conceptuales nos van a servir enormemente y básicamente, chiquillos, porque estos mapas nos permiten a nosotros entender cuál es la información más relevante de la información secundaria. Nos permite destacar conceptos. Yo les digo acerca de la célula, cuáles son aquellos conceptos importantes con el tema de la célula, clasificar conceptos y subconceptos. Por ejemplo, de la célula nosotros podemos sacar la mitocondria, ¿cierto? Podemos sacar algunos otros organelos y irlos clasificando de acuerdo a la importancia y de acuerdo a por ejemplo, a la función que cumple. Y después nosotros nos sirve ese mapa conceptual para comunicar las ideas que nosotros extrajimos de nuestra información. Bien. Las habilidades históricas en general nos sirven para organizar información. Sí, no sé, por lo mismo que yo les di de la célula, datos como, por ejemplo, fechas, ¿cierto? Datos como las circunstancias o las características de algún lugar o de alguna batalla, de alguna guerra, de algún proceso, de algún acuerdo, etcétera. Sucesos, por ejemplo, dentro de un conflicto bélico, sucesos dentro de una toma de decisiones, sucesos dentro, por ejemplo, de la Guerra Fría, sucesos dentro de la historia del ser humano en general, e incluso antes del ser humano. Sucesos como el Big Bang, como la aparición y desaparición de los dinosaurios, etc. Lugares donde nos ubicamos respecto a otros países, tamaños de los lugares, rutas que nos sirven para seguir a algún otro lado, etc. Bien. Las líneas de tiempo, a su vez, ¿cierto? Que es otra de las habilidades históricas que nosotros debemos manejar, nos organiza sucesos, nos permite decir cuáles fueron antes y cuáles fueron después. Nosotros pudimos hacer alguna línea de tiempo con respecto a nuestra vida, ¿verdad? Cuando entramos al colegio, ¿cierto? Cuando dentro del colegio, cómo fueron los años progresivamente. También, por ejemplo, una línea de tiempo con sucesos familiares importantes, etc. Nos define cuánto se extienden los periodos. Por ejemplo, a nosotros nos puede decir perfectamente, sin mirar las fechas, cuál periodo fue más largo que otro. Por ejemplo, si una época duró 500 años, la línea de tiempo se va a ver más grande que una que duró 200. Entonces nosotros solo con mirarla sabemos que una época es más grande que la otra. Después, si queremos saber exactamente cuántos años, vamos a esa información en la línea de tiempo. Y establece causas y consecuencias. ¿Y cómo? Como sucesos que ocurrieron antes, que significaron el paso para que ocurrieran otros sucesos. Bien, yo aquí en la presentación, después ustedes lo van a poder ver en su casa, cómo construir una línea de tiempo en Word. Bien. Los mapas. Nosotros tenemos, chiquillos, varios mapas. Están los mapas históricos, están los mapas económicos, están los mapas de migraciones, están los mapas de, por ejemplo, cuánta gente tiene internet en el mundo,
están los mapas de cómo el ser humano pobló América, están los mapas de cómo se fue extendiendo el coronavirus en el mundo, están los mapas de cómo llegaron los europeos a América, cuáles fueron las rutas que tomaron. Y también los mapas nos permiten ver, por ejemplo, si yo vivo en Chile, puedo irme de qué tamaño en comparación, por ejemplo, con África es Australia. Como la Tierra es redonda, saber que los primeros seres humanos fueron por acá y aparecieron por acá. ¿Sí? Mirar aquí y decir, oye, como quebrado, paisaje desmembrado, cielo, ¿cierto? Que para ir desde África hace falta cruzar un mar y está en el medio de la tierra, por lo tanto recibe el nombre de Mediterráneo, ¿sí? Saber que Chile al sur es uno de los últimos países, ¿verdad? Bueno, en este mapa es un poquito engañoso porque falta la Antártica, pero dentro de todo nos está mostrando, ¿verdad?, que los mapas nos permiten ubicar. Vivo en Chile. Localizar. ¿Dónde está Italia? La forma de la bota. Eso ustedes lo aprendieron en cuarto básico. Caracterizo. Si este mapa fuera físico, podría permitirnos ver aquí una cordillera, la cordillera de los Andes, la cordillera de los Alpes, la cordillera del Himalaya. Bien. Las montañas rocallosas. Bien. Medir lugares. Chile es más largo que Europa, latitudinalmente hablando. Bien. En la superficie terrestre. Recordando, que ningún mapa es exacto representativo de la superficie terrestre porque la Tierra no es ni siquiera redonda, ¿verdad? Pero nos permite acercarnos más o menos a lo más parecido que nosotros podemos ver, con la precisión que tienen hoy día los satélites y todo, los GPS, etc. Bien. Para nosotros, chiquillos, poder organizar las habilidades históricas, para nosotros poder organizar la información, hay una serie de aplicaciones que nos pueden servir descargar en nuestros teléfonos. Es así como cuando ustedes puedan ver este video en sus casas, van a poder ver que hay aplicaciones para que nosotros podamos hacer absolutamente de todo. Líneas de tiempo, mapas conceptuales, presentaciones en PowerPoint, etcétera. Y nos va a esto permitir que nosotros podamos echar mano a los recursos que ya existen. Eso es muy importante, chiquillos, porque si bien nosotros no debemos abandonar el hecho de poder crear un mapa conceptual en nuestros cuadernos, tenemos que saber que a nuestra disposición hay una serie de aplicaciones que nos van a permitir hacer esto mucho más rápido y que nos van a permitir organizar también la información. También como los traductores, ¿cierto?, calculadoras y un montón de cosas más, ¿sí? Así que ahí les dejo ese video para que ustedes puedan ver las aplicaciones que les sirvan y ustedes van a hacer su actividad. Yo les dejé un PDF, tratar de los primeros homínidos. Esta información está en su texto de estudio. Su texto de estudio, si ustedes no lo tienen, lo pueden encontrar en este hipervínculo y lo descargan en PDF. Van a leer las páginas que están en el PDF, ¿cierto? Y van a realizar 3 actividades. Investigar no es necesario porque yo ya les di en el PDF las páginas del libro. Realizar una línea de tiempo con los homínidos. Ustedes van a estudiar qué son los homínidos, con los primeros en aparecer, etc. Hay unos ejemplos de línea de tiempo, no es necesario que creen exactamente la misma. Después ustedes van a ubicar los homínidos en el mapa. Yo les di en el PDF exactamente con qué tienen que marcar cada homínido, dónde se ubicaron. Y finalmente crear un mapa conceptual con la información de cada homínido. Por ejemplo, el tamaño de la cabeza, dónde se ubicaban, cuáles eran las características más importantes, cuáles fueron los logros en términos de desarrollo, cuál fue su altitud, todo ustedes van a crear un mapa conceptual. Bien, y para eso yo ya les entrego la actividad. Esa va a ser la que nosotros vamos a evaluar como primer ejercicio para saber cómo vamos en términos de estudios.